Hola, soy Pedro Torrescano del curso primero D y voy a resolver la práctica final de redes 1. Nos dice que capturemos el tráfico mediante la herramienta Wireshark de una navegación que vamos a realizar a la página web fsf.org. Para ello vamos a necesitar la herramienta Wireshark, nos vamos a conectar por medio de la red WLAN 0, ya que estoy conectado mediante Wi-Fi, y comenzamos a capturar paquetes. Nos dirigimos al navegador y navegamos hasta la página que se nos indica. Vale, suficiente. Paramos las capturas y filtramos mediante las peticiones DNS, como nos indica la práctica. Ya lo tendríamos aquí. Y contestamos las preguntas. Nos dice, ¿cuál es el protocolo sobre el que se encapsula la petición DNS? Pues nos dirigimos a la trama de un protocolo DNS y vemos que dice, protocolos en la trama, Ethernet, IP, correspondería a la capa física, capa de transporte, y nuestra petición DNS estaría encapsulada dentro de un protocolo UDP. También podemos observar que cada una de estas líneas corresponde a uno de los protocolos de cada capa, y aquí vemos que User Datagram Protocol encapsularía a nuestra petición DNS. Dice la siguiente pregunta, ¿cuál es el servidor de nombres utilizado por tu PC? Sería 62.81.16.213. El servidor de nombres está almacenado dentro de nuestro PC y sirve para traducir lo que nosotros ponemos en la barra del navegador para que lo traduzca por una dirección IP y dirigirnos allí. Para ver dónde está almacenado este servidor de nombres, vamos al archivo etcresolve.conf, lo vemos mediante un editor de texto y aquí observamos que servidor de nombres 62.81.16.213 sería el mismo correspondiente a este que tenemos que nos muestra la herramienta Wireshark. Vale. La siguiente pregunta nos dice, ¿a quién corresponden las MAC que puedes ver en las capturas? Nos dirigimos a la capa física y vemos que tenemos dos direcciones MAC. Una correspondería a nuestro equipo y otra correspondería a nuestro router. Para verificar esto, volvemos a repetir la operación, teclamos una serie de comandos que nos va a dar la información que requerimos. Y fconfig nos da la información de nuestro equipo. Estamos conectados a WLAN 0, observamos que la MAC corresponde a la MAC que tenemos como origen aquí, 88.53.12, y lleva asociada una dirección IP que sería la de nuestro equipo, 192.168.1.2. Y la otra dirección MAC, A021B7, correspondería a nuestro router. Para consultarlo, ejecutamos usr bin rp-n y nos daría información de la dirección IP que está asociada a la dirección MAC A021B7, que sería la misma que tenemos aquí, y que está conectado a la red WLAN 0. Nos dice la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo se tardó en obtener respuesta por parte del DNS? Nosotros lanzamos una pregunta, una petición DNS, y esta petición DNS nos es contestada. Pues la primera petición DNS que hemos lanzado, por ejemplo, nos vamos a la petición en sí y vemos que el tiempo es de 0,024 segundos. Esta petición es rápida, ya que cuando nosotros hacemos una petición en un navegador, DNS es lo que primero, o una de las primeras cosas que debe actuar para traducir lo que nosotros le hemos puesto en el navegador por una dirección IP a la que dirigirse. Por eso es tan rápido. Y la siguiente pregunta del apartado número 2 de la práctica es ¿cuál es la IP de la fsf.org, la página a la que nos hemos dirigido? En la misma petición DNS podemos observar que como respuesta de www.fsf.org tenemos una dirección address 208.118.235.131. Esta dirección correspondería a la dirección IP que tiene asignada la página a la que nos hemos dirigido. Hasta aquí llegaría la pregunta número 2. Para responder a la pregunta número 3 nos dice que debemos filtrar en Wireshark mediante un filtro que nos facilite solamente el tráfico que hemos tenido proveniente de nuestra página o que ha recibido nuestra página. Este sería el filtro y aquí tenemos la respuesta que nos ha dado el filtro y contestamos a las preguntas y dice ¿a quién corresponde las más que puedes ver en las capturas? La respuesta, nos vamos a otro protocolo que no sea DNS, es la misma, al router y a nuestro equipo. Esto es así porque a partir de que nosotros salgamos de nuestra red,
La identificación ya no sería mediante direcciones físicas, direcciones MAC, sino mediante dirección IP. Solo se puede tener acceso a las direcciones físicas en los equipos que están conectados a nuestra red. Nunca fuera de nuestra red tendremos acceso a las direcciones MAC, solo a direcciones IP. Para el apartado 2 de la pregunta 3 vamos a realizar un filtrado más exhaustivo porque nos pide protocolos HTTP y aquí los tendríamos. Dice, ¿cuál es el tamaño de las diferentes cabeceras sobre las que está encapsulado el protocolo HTTP? Vale, pues nos dirigimos a la capa correspondiente al protocolo que encapsula la petición HTTP. Y como vemos que el tamaño de la cabecera es de 32 bytes. Esta sería la respuesta para todas las peticiones GET del protocolo HTTP, como podemos ver, 32 bytes. Y la última pregunta, el apartado 3, nos dice, ¿cuál es el tipo de servidor que responde a la petición GET? Nosotros lanzamos unas peticiones desde nuestro equipo a la IP del equipo que contiene la página web. Estas peticiones son respondidas y vemos que el servidor es un Apache 2.2.8 con un mod SSL. Este tipo de servidor Apache sirve para enviar webs dinámicas y webs estáticas y el modificador para que sean conexiones seguras. Y hasta aquí llegaría el apartado número 3 de la pregunta número 3 de la práctica final de redes. Gracias por visualizar el vídeo y adiós.